Bienvenidos a un video de la matemática básica 1. El tema que vamos a tratar de hoy es de la sexta unidad, la cual se llama ecuaciones trigonométricas. Entonces, para poder decir que es una ecuación trigonométrica es fácil, ya que es nada más la ecuación que contiene funciones trigonométricas en ella. La gran diferencia que tiene las ecuaciones trigonométricas con las identidades es que para nosotros las identidades, que podemos observar acá que vimos en el tema anterior, por cualquier valor que nosotros ingresemos de x, la igualdad se va a cumplir. Entonces no está restringida a un valor de x en específico. Entonces por ello se le llama una identidad. A diferencia de las ecuaciones trigonométricas, ya que estas son como ecuaciones como las que vimos desde la primera unidad, que solo hay ciertos valores de x que cumplen, que permiten de que se cumpla la igualdad. Entonces, para poder resolver a gran rasgo una ecuación trigonométrica, es que vamos a aplicar ya sea técnicas algebraicas, sustitución de variable o las mismas identidades trigonométricas para factorizar la ecuación y dejarla factorizada de la siguiente forma. Ya esta factorización igualada a 0 nos permitirá despejar la x para cada uno de estos valores y ver cuáles solucionan la igualdad. Pero la dificultad de las ecuaciones trigonométricas no reside en despejar x, sino que por cada x que nosotros despejemos hay infinitas soluciones. ¿Cómo así? Digamos, vamos a hacer un caso por cada función. Pero en el caso de este seno, si nosotros despejamos la x de este seno, observamos que nos da pi sexto. Ese no es el único valor que cumple que seno de x sea un medio. Para poder hallar su resto de ceros, tenemos que trazar una línea horizontal con un valor a un medio y ver en la función de seno qué valores intersectan en la función del seno con esta recta. Y por ejemplo, la que nosotros despejamos mayormente siempre va a estar en el caso del seno siempre va a estar entre menos pi a pi. Y observamos que el que hallamos fue este. Entonces, para hallar el resto, tenemos que aprovecharnos de ciertos valores como, por ejemplo, la periodicidad. Yo sé que de esta solución a esta otra solución hay una distancia de 2pi porque es la periodicidad del seno. Y todas el resto que estén de ese lado van a cumplir con lo mismo. Ahora, para hallar este otro, el segundo, sé que la distancia desde mi origen hasta acá es de pi sextos. Entonces yo sé que de pi para este otro valor va a ser una resta menos pi sextos. Y después de hallar ese valor, ya podemos hallar el resto aplicando lo mismo de la periodicidad. Entonces sí, las ecuaciones trigonométricas tienen ese detalle de que tienen infinitas soluciones. Por eso mayormente nuestros problemas no restringen a que hallemos las soluciones dentro de cierto intervalo. Ahorita realizamos el ejemplo con el coseno y observamos que es lo mismo. Cuando despejamos esta ecuación de seno, obtenemos el resultado de 3pi cuartos. Y sucede lo mismo. Si yo grafico la función de seno, la solución que hallé primeramente fue esta. En el caso del seno, las soluciones mayormente van a estar de 0 a 2pi. Y para poder hallar el resto de infinitas soluciones, igual aprovecho la periodicidad del coseno, porque sé que todas las soluciones de estos lados van a estar distanciadas entre ellas en 2pi distancias. Y realizamos lo mismo para hallar la otra solución, aprovechando la distancia que hay desde el eje Y hasta la solución. Y así es como se hallarían también las infinitas soluciones de la función coseno. Ya en el caso de la tangente, también es lo mismo. Si despejamos una tangente, podemos obtener este valor. Y para hallar todas sus soluciones infinitas, nada más hay que graficar la tangente en el intervalo normalmente donde se nos desea. Hallamos la primera solución y de ahí ya podemos, aprovechando la periodicidad, podemos hallar el resto de soluciones, que para el caso de la tangente son de pi distancia. Y así es como podemos hallar todas las soluciones de una ecuación trigonométrica. También las ecuaciones trigonométricas, a pesar de que algunas utilizan todo su dominio, su rango no está restringido. Entonces, por esto mismo también puede generar soluciones extrañas. Entonces, ¿cómo sabemos si una solución es extraña o no? Hay que comprobarlas en la ecuación después de hallarla. Entonces, para entender mejor este tema, vamos a realizar el siguiente ejemplo a continuación.
Entonces, para entender mejor este tema de ecuaciones trigonométricas, vamos a realizar el siguiente ejemplo. Y nos piden resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Es raíz de 3 del seno de teta más coseno de teta. Algún detalle que tienen las ecuaciones trigonométricas es que no hay una regla como tal a la hora de despejar o de factorizar la expresión. Entonces uno tiene mediante ingenio ir resolviendo esta ecuación. Entonces en este caso, para poderla resolver, podemos observar que tenemos dos funciones diferentes. Entonces voy a tratar de forzar el cambio de alguna mediante una elevación al cuadrado. Como primer paso, en este caso, voy a despejar el coseno. Entonces voy a dejar solo el raíz. Entonces voy a elevar estos dos al cuadrado. Entonces cuando eleve estos dos al cuadrado, en este lado quedará 3 seno cuadrado de teta. Y aquí quedará, si aquí lo desarrollamos, sería 1 menos 2 veces coseno de teta más coseno de teta al cuadrado. Entonces, ¿por qué realizamos esta elevación al cuadrado? Bueno, porque este seno de teta está solo. Bueno, aprovechamos la identidad fundamental de que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Y si despejamos seno al cuadrado, observamos que tenemos una igualdad que nos permite hacer el cambio de un seno cuadrado a un coseno. Entonces ya dejaríamos toda la expresión en cosenos y podríamos factorizarla de forma más fácil. Entonces hagamos ese cambio. Entonces aquí quedaría 3 por 1 menos coseno al cuadrado de teta. Entonces esto igualado quedaría como esta expresión. Desarrollamos el lado izquierdo, pues quedaría 3 menos 3 coseno cuadrado de teta. Y simplificamos toda la expresión. En este caso pasamos todo a un solo lado. Pues como quedaría de la siguiente forma. Pasado todo a un mismo lado, lo simplificamos y quedaría esta expresión cuadrática. Aquí nada más para poder simplificarlo más, observamos que todo esto comparte un factor de 2, entonces lo dividimos, pero esto nada más lo hacemos para poder simplificar más nuestra expresión. Entonces observamos que tenemos esta expresión que se asimila mucho a una expresión cuadrática. Entonces vamos a hacer una sustitución diciendo que mi variable u es igual a coseno de teta. Aplicamos dicha sustitución y observamos que escondido aquí teníamos una ecuación cuadrática. Entonces resolvemos esta ecuación cuadrática. En mi caso lo voy a resolver mediante una completación al cuadrado. Entonces para resolverlo aquí vamos a dejar 1 el coeficiente que tiene el cuadrado y completamos al cuadrado la expresión sumándole la mitad del segundo valor elevado al cuadrado, que en este caso sería un 16avos. Y para no generar este valor de la nada, lo sumamos en el otro lado. Completamos al cuadrado este lado. Despejamos el u, ya completado el cuadrado, despejamos la u. Entonces hallamos las dos soluciones. Entonces hallamos una solución u igual a 1 y otra solución u igual a menos 1 medio. Pero nosotros estábamos trabajando con funciones trigonométricas. Entonces vamos a regresar esa u a la sustitución original que teníamos. Entonces primero empezamos con la u igual a 1. U igual a 1, regresamos a la variable original que sería coseno de teta, que es igual a 1. Sería coseno inverso de 1, el cual es 0. Ahora realizamos lo mismo con la otra u. U igual a menos 1 medio. La despejamos, entonces quedaría coseno de teta es igual a 1 medio. Despejado quedaría como el coseno inverso de menos 1 medio, que para este caso sería 2/3. Y estas dos soluciones están en nuestro intervalo que estaba de 0 a 2pi. Pero en las ecuaciones trigonométricas, estas dos soluciones a veces no son todas las que están dentro de este intervalo. Entonces para hallar esta vamos a realizar la gráfica del coseno, que es la función que trabajamos al final de este problema. Entonces realizamos la función coseno en el intervalo que estábamos trabajando de 0 a 2pi.
Entonces vamos a hallar todas las soluciones. Entonces observamos que para el caso del coseno de teta igual a 1, para hallar todas sus soluciones vamos a trazar una recta que sea de y igual a 1. Y observamos que la primera solución que hallamos con este coseno, cuando lo despejamos, era 1. La primera solución que encontramos para este coseno, cuando era igual a 1, era 0. La primera intersección que nosotros vemos de la función con la recta igual a 1 está ubicada en 0. Pero no es la única intersección que está en el intervalo de 0 a 2pi. Observamos que esta intersección se repite hasta 2pi. Entonces, para coseno igual a 1, las dos soluciones en este intervalo es 0 y cuando teta vale 2pi. Entonces ya tenemos esas dos soluciones. Ahora miremos las dos soluciones que se generan cuando mi coseno de teta vale menos 1/2. Entonces trazamos una recta en ese valor de y igual a menos 1/2. Y la primera solución que encontramos a la hora de despejar, en ese caso, cuando nosotros hicimos el despeje, era 2pi tercios. Entonces sabemos que esta intersección que nosotros observamos acá está ubicada en 2pi tercios. Pero observamos que tampoco es la única intersección. Observamos que se vuelve a intersectar más adelante. Pero ¿cómo hallamos esa segunda intersección? Pues aprovechamos que aquí sabemos que nosotros que desde el eje Y hasta la primera intersección hay 2pi tercios de distancia. Entonces vamos a aprovechar la simetría de la función coseno. Entonces observamos que es simétrica a partir de pi. Entonces sé que de 2pi hasta esta otra intersección hay 2pi menos 2pi tercios de distancia. Entonces sé que para hallar la segunda solución es igual a 2pi menos 2pi tercios. Y cuando realizo esa operación me da 4pi tercios. ¿Ok? Y aquí podríamos concluir rápidamente de que estas son las 4 soluciones que se hallan en el intervalo. Pero en el caso de las soluciones trigonométricas es importante comprobar esas soluciones como lo hacíamos al inicio del curso. Entonces vamos a ir comprobando estas dos soluciones. Vamos a ir comprobando estas 4 soluciones. Primero vamos a comprobar la solución cuando teta vale 0. Y para ello vamos a copiar la expresión sustituyendo los valores de teta por 0. Entonces para este primer caso operamos, en este caso aquí sería 0, aquí sería 1 y observamos que sí se cumple la igualdad. Entonces sé que esta solución sí resuelve mi problema. Ahora miremoslo para el siguiente, cuando teta vale 2pi. Entonces realizamos lo mismo, escribimos nuestra expresión y sustituimos 2pi para ver si cumple la ecuación. Aquí sucede algo similar, esto dará 0 y esto dará 1. Y observamos que se cumple la igualdad de 1 igual a 1. Y esto lo realizamos para nuestra tercera solución, que habíamos dicho que era 2pi tercios. Y lo que hacemos es nuevamente copiar todo y sustituir el valor de teta por 2pi tercios. Operamos, observamos que este seno es raíz de 3 dividido a 2 y este otro, bueno, resimplificamos y observamos que la operación en este caso también nos da 1 igual a 1. Entonces también podemos confirmar de que esta otra solución también resuelve el problema. Y finalmente realizamos esto con el último valor que era teta igual a 4 tercios. Y realizamos lo mismo, lo sustituimos en la expresión y simplificamos para ver si se cumple la igualdad. 1/2 igual a 1. Y observamos que en este caso sí no se cumple la igualdad. Entonces la última solución que habíamos encontrado no cumple. Y así podemos concluir que las soluciones que resuelven en el intervalo de 0 a 2pi a mi ecuación sería teta igual a 0, teta igual a 2pi y teta igual a 3 a 2pi a pi tercios. Y la tercera que habíamos hallado por comprobación observamos que no cumple. Y esto serían las 3 soluciones de nuestro problema. Entonces aquí terminaría este ejemplo sobre ecuaciones trigonométricas. Entonces nos vemos hasta la próxima.